Hola, buenos días a todos los amigos del Ministerio Hispano, a los diferentes grupos de nuestras parroquias de aquí de la Arquidiócesis de Santa Fe y de manera especial para los del curso teológico de los discípulos y misionarios. Continuando con nuestra serie de temas a lo largo de cada una de nuestras semanas y escuchando también un poco sus sugerencias y aquello que nos piden para trabajar, ni que sea de una forma breve. Hoy vamos a trabajar un poco el tema de la felicidad. Y es interesante porque parece ser que los temas que han estado de alguna u otra forma sugiriendo, como que tienen una conexión, tienen un hilo que los va guiando. Comenzamos con el tema del amor, la semana pasada la fe y hoy la felicidad. Y yo pienso que entender la felicidad, ella es un poco compleja cuando nosotros tal vez vemos la felicidad como una forma de no tener problemas, como una forma de no tener sufrimientos, tal vez de no experimentar o sentir dolor y etcétera. Y la verdad, muchas de las veces cuando la vemos a partir de esa perspectiva, pues vemos la felicidad como algo que parece imposible, como algo que no tiene una opción clara, o principalmente como un proyecto que está fuera de nuestro alcance. Y yo pienso que el primer punto que tenemos que trabajar es justamente eso: la felicidad es un proyecto posible. Pero así como trabajamos en la cuestión de la fe, que depende mucho de aquello que escogemos, depende mucho de aquello que queremos para nuestra vida, la felicidad también no es la excepción. La felicidad también parte a partir de aquello que yo escojo. Entonces, ¿cuál es el camino que me lleva a la felicidad? La primera cosa es: voy a ser feliz cuando yo le quito el peso a las personas para que ellos me hagan felices. Muchas de las veces existen personas que dicen: es que yo no soy feliz porque mi hijo me hizo esto, yo no soy feliz porque mi esposo, tiene un problema de vicios, o el esposo dice: yo no soy feliz porque mi esposa es así, mi esposa es aquello. Y ahí ya comenzamos mal en el sentido de felicidad, porque la felicidad no depende de la otra persona. La otra persona no tiene la obligación de te hacer feliz. Tú tienes que aprender a ser feliz, porque la responsabilidad de ser feliz es tuya. Y cuando le quitas esa responsabilidad, esa carga de los hombros a los otros para te hacer feliz, pues la persona se siente libre en el sentido de decir: yo tengo que asumir mi responsabilidad y querer ser feliz a pesar de las circunstancias. Y eso no significa que seamos indiferentes, eso no significa que de alguna u otra forma seamos fríos de corazón, sino significa aprender a sacarle el provecho a cada una de las situaciones que tenemos en nuestra vida. Y es bien interesante porque cuando le quitas el peso a la otra gente para que te haga feliz, tú comienzas a pensar más en ti. Y tú comienzas a preguntarte realmente qué es lo que te hace feliz. Si agarramos el concepto claro de lo que es la felicidad, el diccionario nos va a decir que es un estado emocional de una persona feliz. Es aquella que está ligada, unido al bienestar y a la realización. Y cuando trabajamos el sentido de la realización, pues es cuando la gente alcanza sus metas, alcanza sus focos, sus propósitos, de alguna u otra forma aprende a ir conquistando esas pequeñas metas, esos pequeños objetivos, y a partir de eso la felicidad la va construyendo. Y yo pienso que cuando trabajamos justamente felicidad como realización, tal vez sea más fácil entenderla. ¿Y la realización de qué? De descubrir que yo estoy en el lugar cierto, haciendo la cosa cierta. Es como cuando miras un poquito a través de ti, tú dices: al final de cuentas, ¿qué es lo que en mi vida me hace feliz? Y si te fijas, ir a dormir con la conciencia tranquila de realmente descubrir que estás ahí y que hiciste lo que realmente Dios te pedía, es motivo suficiente para que estés realizado en tu día a día. Y si cada día comienzas a realizarte en esa perspectiva, entenderás entonces que esa felicidad es posible porque tú escoges ser feliz. Y ahora, si nosotros analizamos ese sentido de por qué escoger ser feliz, es porque cuando escogemos ser feliz,
Estamos haciendo todo aquello para lo cual Dios nos crió. Es muy interesante porque la palabra de Dios muchas veces nos dice, hay que hacer la voluntad de Dios y hay que hacer la voluntad de Dios. Y pocas veces nos preguntamos, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Y la voluntad de Dios es que seas feliz. Y ahí tal vez la otra pregunta sea, ¿y cómo ser feliz en un mundo tan problemático, en un mundo tan injusto? En este caso, donde todo el mundo estamos con esta pandemia, podríamos decir, en un mundo tan enfermo, en un mundo de tantas injusticias, y mismo así, aprender a ser feliz. Y la verdad, el sentido de la felicidad está justamente ahí. Al inicio les decía, felicidad no significa dejar de tener problemas. Felicidad no significa que todas las cosas van a estar bien. Felicidad no significa que todo lo que acontece a mi alrededor va a ser perfecto. Porque la felicidad vista a partir de una perfección no existe como tal. Porque nosotros no somos perfectos. Pero cuando ves todo eso y tú dices, mismo con todo eso, yo escojo ser un mejor ser humano, yo escojo ser una mejor persona, pero principalmente yo escojo ser feliz porque con todo eso yo voy a sacarle lo positivo, yo voy a sacarle aquello que me ayuda a crecer, aquello que me hace un mejor ser humano. Ahí yo entiendo, ok, entonces la felicidad es algo que parte de dentro de mí y que cuando sale de dentro de mí hace con que todo ese exterior sea diferente. Y eso nos tiene que ayudar a entender, porque hay mucha gente que piensa que la felicidad es algo externo, que la felicidad viene de afuera y que a partir de lo que viene de afuera yo voy a conseguir ser feliz. Y eso no existe, porque por eso mucha gente coloca su felicidad en el dinero, en los bienes materiales, en los placeres, en tantas y tantas cosas que tú dices, puede ser que eso me proporcione felicidad. Pero si miramos para la persona, en su interior continúa vacía. Pero si miramos también para sus actitudes, para sus acciones, ni siempre son de una persona feliz. Entonces eso ya te dice que la felicidad no está en lo externo. Pero puede ser una persona simple que tal vez no tenga todo lo que les acabo de mencionar. Y mismo así ella haga la riqueza de encontrar en todas las situaciones de la vida una forma para crecer. Y la felicidad comienza a ser construida a partir de todo eso. De decir, yo puedo ser feliz. Y Dios sabe que podemos ser felices, porque Dios nos crió para ser felices. Solo que muchas veces se nos olvida. Y si analizamos lógicamente muchas de las situaciones de nuestra vida, descubrimos que somos más propensos al sufrimiento. Y que muchos de los problemas que ocasionamos en nuestra vida, ni siquiera son problemas nuestros. Son porque o son de nuestra familia, o son de nuestros amigos, o son de nuestro trabajo, o son de nuestra escuela, y hacemos los problemas de los otros también nuestros problemas. Y nos quedamos sin dormir, y nos estresamos, y nos ponemos nerviosos, y ahí vamos hasta perdiendo la propia salud. ¿Por qué? Porque comenzamos a darle mucha importancia a problemas que ni siquiera son míos. Y ahí uno tiene que comenzar a usar un poco la lógica cristiana y me preguntar, ¿será que la solución de todos esos problemas está en mis manos? Porque si la solución no está en nuestras manos, entonces ¿por qué voy a agregarle otro problema más? Cuando yo me pongo enfermo, cuando yo me estreso, cuando yo me quedo sin dormir, porque ya existe un problema. Y si la solución no depende de ti, depende de las otras personas o depende de otras circunstancias, entonces tienes que aprender a amadurecer a partir de esos problemas, de esas situaciones, de esas dificultades. Y yo siempre digo que es justamente en las dificultades donde uno encuentra el propio sentido de aprender a ser feliz. Cuando yo digo, ok, estos problemas están ahí, pero yo no los necesito traer a mi vida para me perjudicar, para me hundir, para me hacer sufrir. Lo que yo puedo hacer es agarrar esos problemas en el sentido de no interiorizarlos, y decir, si la solución no depende de mí, entonces yo tengo que colocarlo en las manos de Dios y decirle, Señor, humanamente yo no puedo resolver muchas cosas, pero tú sí puedes. Y en eso no es que estemos ignorando los problemas de nuestra familia, los problemas de nuestro trabajo, no, sino que estoy aprendiendo a amadurecer de una forma que me haga libre y que no me aprisione a los problemas.
Porque hay mucha gente que está prisionera a los problemas, sea de la historia de vida, a los problemas familiares, a los problemas de trabajo, y eso la carga de una tal forma o lo carga de una tal forma que esa persona no consigue caminar, que esa persona no consigue visualizar lo positivo, que no consigue ver el sentido de la propia vida y siempre está triste, siempre está amargado, siempre está sufriendo. Entonces no vale la pena mirar esa felicidad a partir de un sufrimiento. Si miramos un poco también para la palabra de Dios, en el primer señal o milagro, pero Juan no usa la categoría milagro, usa la categoría señal. Nosotros tenemos que el primer milagro es en unas bodas, las que nosotros llamamos las bodas de Caná. Y es bien interesante porque María, ella comienza a mirar que en esa boda se les está comenzando a terminar el vino. Y el vino en el sentido teológico significa esa felicidad. Entonces es como si María le dijera a Jesús, ¿sabes qué? En esta fiesta se les está terminando la felicidad, se les está terminando la fuerza del espíritu, porque vino es espíritu que produce alegría, que produce la felicidad. Entonces al decir eso, es como si nosotros nos preguntáramos en nuestra propia vida, ¿qué es lo que está haciendo que falte el vino en mi vida? ¿Qué es lo que está haciendo que falte esa felicidad realmente en mi corazón? Y ahí cuando miramos a partir de eso, pues cada uno tiene que hacer su examen de conciencia y comenzar a descubrir, tal vez en mi vida está faltando esto, tal vez en mi corazón está lleno de esto que no necesito sacar para poder sentir ese espíritu, para poder sentir esa fuerza. Porque en todo tenemos que aprender. Y en todo tenemos que aprender a ser felices, absolutamente en todo. Hasta en un momento de muerte es cuando nosotros más aprendemos. Porque es cuando hacemos el examen de conciencia de nuestra vida y descubrir nuestra vida corresponde al plano que Dios tiene para nosotros o no. Entonces, hasta en ese momento, que podría ser tal vez uno de los más trágicos, uno aprende a crecer y a ser mejor persona. Entonces yo los invito justamente a eso, a descubrir cuál es el vino que está faltando en tu vida. Principalmente también preguntarte, al final de cuentas, la felicidad, ¿qué es para mí? Porque si buscas una ausencia de problemas, nunca serás feliz. Pero si buscas una libertad de espíritu, si buscas una paz interior, tal vez lo puedas entender a partir de la perspectiva que realmente tiene que acontecer, que es el dejar ese Dios en tu vida, el dejar ese Dios en tu corazón, para que todo lo que acontezca en tu vida pueda ser transformado y pueda ser diferente. Y ahí entra la decisión tuya, la decisión que tú decides y que tú optas para tu vida. ¿Qué es lo que estás escogiendo? ¿Que te está haciendo feliz o que te está haciendo infeliz? Entonces, si quieres hacer la voluntad del Padre, pues aprende a ser feliz. El camino es el mismo. La forma que tú escoges tal vez sea la diferencia. Las circunstancias en la vida siempre van a estar ahí. O haces de ellas una oportunidad para realmente crecer, amadurecer, aumentar tu fe y ser una mejor persona, o si no, te vas a ir por el otro lado. Pero cuando te vas a ir por el otro lado, no le eches la culpa a Dios. No le eches también la culpa a los otros. No les cargues responsabilidades que no tienen. Porque el otro no tiene que hacerte feliz. Eres tú. Porque Dios te creó para ser feliz. Y si no eres feliz, la culpa no es de Dios. Entonces búscale. ¿Por qué no estás siendo feliz? ¿Por qué que a veces estás amargada, estás sufriendo, estás solitario, estás con tantas y tantas cosas en tu vida y que tú dices, ay, es que es porque mi marido esto, ay, es porque mi hijo esto, ay, es porque Dios esto? No, eso es no tener una fe amadurecida, eso es infantilidad. Y la mayoría de nuestros problemas son justamente por berrinches, caprichos, orgullo. Entonces no valen la pena. Entonces cámbialos, la actitud es tuya. La forma de querer ser feliz es tuya. Y te aseguro que en la medida que seas más positivo, en la medida que te esfuerces día con día en sacarle provecho a la propia vida, aprenderás a descubrir ese Señor en tu vida, aprenderás a sacarlo de tu corazón y aprenderás a descubrir que si tú estás bien aquí adentro, todo lo que esté en el exterior va a estar bien. Porque tú lo vas a ver de una forma positiva, porque tú lo vas a ver de una forma mejor. Entonces,
aprendamos a ser felices, aprendamos a amar la vida que tenemos, aprendamos a realmente encontrar ese Jesús que está en nosotros. Es muy bonito también otro de los textos, a mí me gusta mucho Juan, y tal vez la primera palabra que Jesús usa, es la primera palabra que Jesús usa en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, es cuando él ve a los discípulos, obviamente de Juan, y les pregunta, ¿qué están buscando? Tal vez esa pregunta nos la tendríamos que hacer todos y cada uno de nosotros. ¿Qué estamos buscando? ¿Estamos buscando a Dios? Entonces, si lo estamos buscando, tenemos que ser felices. Y más adelantito, también esos mismos discípulos le preguntan, Maestro, ¿dónde vives? Y Jesús les dice, vengan y lo verán. Y los lleva justamente al sufrimiento, para en el sufrimiento aprender a descubrir lo que significa ser feliz. Entonces no seamos tan ingenuos de pensar que la felicidad es siempre las cosas bien, es siempre las cosas positivas, es siempre la vida que me sonríe, es siempre cuando todo parece estar engranado y encajado. No, la felicidad se encuentra justamente cuando tú miras en el otro el sufrimiento que te ayuda a entender y a decir, yo tengo que ser feliz, mismo a pesar de los problemas, mismo a pesar de las enfermedades, mismo a partir de las adversidades. Porque si no aprendes eso, estarás en depresión, estarás en estrés, estarás medicado el tiempo todo. Y ahí tú te preguntas, ¿para qué todo eso? Entonces ábrele tu corazón. Dile, Señor, yo quiero entrar. Yo quiero descubrir realmente dónde vives. Y tal vez un día descubras que Él vive en ti. Y que las respuestas están en ti. Y tal vez cuando aprendas eso, puedas realmente iniciar ese camino que te lleva y que te conduce a la felicidad eterna, que no es otra cosa a no ser cumplir el proyecto de Dios. Que Dios realmente los ilumine, los cuide y los proteja. Y por favor continúen mandando sus sugerencias de temas, continúen mandando todo aquello que les gustaría que trabajáramos estas semanas, y ahí vamos caminando y reflexionando a partir de aquello que ustedes van indicando, y principalmente haciendo con que tal vez temas tan complicados puedan ser transmitidos de una forma simple, que todos los podamos entender, pero principalmente que todos podamos colocarlos en práctica. Desde aquí les mando un fuerte abrazo y mi bendición. Que Dios los acompañe hoy y siempre.